Buenas tardes, estoy en el canal de Tita y Amanda para un pequeño video sobre algo que ojalá y les sea de su interés. Es una pequeña historia de alguien importante. Ahorita les voy a decir por qué. Eh, Ojalá y estén todos bien, que Dios los bendiga y los guarde de todo mal, que todos sus proyectos se cumplan, y acuérdense que la clave es Dios. Hablar con Él y verán que todo les sale bien. Pídanle permiso para todo y verán que todo les va a salir bien. Que Dios los bendiga. Y esta es una pequeña explicación de una historia de una mujer que se llamaba Raab. Después de que todas las personas que salieron de Egipto con Josué, ya que cruzaron el Mar Rojo y todo, ustedes saben que Dios les prometió las tierras, pero las tenían que conquistar. No nada más era, estas tierras no las dio Dios, vamos a meternos. No, había que conquistar las tierras y había lugares donde no los dejaban pasar. Ellos tenían que rodear porque no les daban permiso de pasar. Entonces, cuando iban a conquistar Jericó, la primera tierra que conquistan, ellos mandaron a unos espías a checar cómo estaba toda la onda ahí en Jericó para saber a qué atenerse. Ya estaban asustados ellos porque sabían que pues que iba a pasar algo fuerte, ¿verdad? Y había una mujer llamada Raab que los vio y ella se dio cuenta que ellos eran hombres de Dios y sabía que andaban checando el lugar. Y les dijo: yo sé que ustedes son hombres de Dios y que Dios les ha entregado este lugar. Los guardó en su casa, los metió en su casa porque el rey de ahí supo que andaban unos hombres haciendo no sabía qué cosa, y él mandó gente a la casa de Raab para preguntarle que dónde estaban esos hombres que se imaginaban ellos que eran espías, y realmente eran espías. Y ella le dijo: no, pues no sé, ellos vinieron aquí a mi casa, pero ellos ya se retiraron. Y los fueron a buscar, pero realmente ella los tenía en su casa escondidos. Entonces, como ella los ayudó, hablaban de ella que era una prostituta, a eso se dedicaba ella, era su oficio. Pero pues era una persona buena, aunque a eso se dedicaba, ¿verdad? Entonces ella les dijo: yo sé que ustedes son hombres de Dios, lo que les digo, que Dios les ha entregado esta ciudad. Yo les pido que yo los ayudaré en lo que pueda, pero por favor no le hagan daño a mi familia y respeten esta casa. Entonces ellos le dijeron: está bien, ayúdanos a escapar. Entonces ella, por una ventana que daba a uno de los muros de la ciudad, los ayudó a salir y les dijo: váyanse 3 días a los cerros, escóndanse mientras ya dejan de buscarlos, y luego ya se van a donde ustedes tengan que ir. Pero le dijo: no olviden su promesa que me hicieron de respetar mi familia y mi casa para cuando entren a esta ciudad. Y les dijeron ellos: sí, nosotros no olvidaremos que tú nos ayudaste y tu casa será respetada. Pero si tú olvidas la promesa, nosotros también nos olvidaremos de la promesa. Y le dijo: pero mientras esté en pie la promesa, pon un cordón rojo en la ventana y así vamos a saber que tu casa no se va a tocar, ni a nadie de tu familia. Pero si alguien de tu familia sale de la casa mientras esté la conquista de la ciudad, no nos vamos a hacer responsables de que muera.
porque nosotros les estamos diciendo que se encierren, que no salgan. Entonces dice, y si alguien de tu familia muere por una negligencia de nosotros, que Dios nos mande los castigos que nos tenga que dar. Pero la promesa sigue en pie y se fueron ellos. Entonces, pues de ahí ya ellos conquistaron la ciudad y luego pues siguieron su camino porque tenían que conquistar muchas tierras que Dios ya les había dado. Ahí les dijo Dios que de ahí no iban a tocar nada porque todo era anatema y todo eso iba para el tesoro de Dios. Ellos ahí no podían agarrar nada, oro, plata, nada podían agarrar. Entonces yo les platico de ella, de Rahab, como le llaman en la Biblia la prostituta, que ella fue una pieza clave para que se conquistara la primera tierra y las demás tierras, porque donde ella vivía era la primera ciudad que iban a conquistar. Yo les hablo de ella por esto, porque también de ella viene el linaje de Jesús. Les voy a decir por qué. En el libro de Mateo, en el 1, capítulo 1, fíjense lo que dice. Dice, libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Zera. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, de Naasón y Naasón de Salomón. Salomón fue padre de Booz y Rahab. Salomón fue padre de Booz y Rahab. Obviamente no era Salomón el de David, ¿verdad? Ya había pasado mucho tiempo. Salomón fue padre de Booz y Rahab, su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías, Betsabé. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vinieron los reyes Asa, Josafat, Joram, Josías, Joatam, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Jesucristo. Todas en la Biblia son piezas claves que uno no se imagina. Rahab es una persona poco mencionada en la Biblia por la condición de que ella vivía. Ella, cuando conquistaron Jericó, ella se fue con ellos. Ellos la mandaron sacar antes de que pues les pudiera pasar algo cuando estaba todo más fuerte. Mandaron sacar a todos y se los llevaron, se fueron con ellos. Y ella anduvo en los lugares donde anduvo Josué con todo su ejército conquistando tierras. A ella la pretendía Salmón, con el que ella se casó y tuvo a Booz. Y ella decía que no quería casarse con él porque, pues, lo que ella había sido, aunque ella ya no ejercía la prostitución porque cambió, se hizo a los dioses, al Dios del cielo, y dejó sus dioses pasados
pero ella, a pesar de que sí quería a Salmón, pues sentía que no se merecía Salmón casarse con una mujer como ella, porque ella era hermosa. Al final, ella cede y se casan y tienen a Booz, que pues después de mucho tiempo, hubo una persona que se llamaba Ruth. Hay un libro muy pequeño de ella, pero está muy interesante, en la historia de Booz o de Ruth. Ella era una niña que vendieron sus padres a Egipto, porque ahí compraban niñas para que las prepararan para sacrificarlas al dios Quemos. Las preparaban que para ofrecerlas a sacrificio, pero primero les hacían saber que ellas iban a hacer algo muy bueno para el dios Quemos, que ellas eran muy importantes, o sea, les hacían saber que estaban haciendo algo muy bueno porque eran niñas. Entonces Ruth fue una niña de esas. La prepararon, hablaron con ella, les hacían unas coronas para poder llevarlas al sacrificio en medio de toda la ciudad. Pero ella tuvo la suerte de que cuando a ella la llevaban a sacrificarla, de pronto le salió una mancha en un brazo en el momento en que la llevaban. Entonces ella, por eso se salvó de que la mataran en el sacrificio. Pues Dios lo quiso así. Le salió una mancha y pues las personas que sacrificaban no podían tener ningún defecto porque eran ofrecidas a ese Dios de piedra. Entonces, gracias a esa mancha, a ella no la sacrificaron. Ella crece ahí preparando niñas, como crece en cerca de los sacerdotes que las preparaban para eso. Y ella conoce, cuando estaban preparando a otra niña, ella conoce a la familia de Noemí. Ellos hacían las coronas de oro y todas las cosas, joyas, todas que les mandaban pedir. Ella tenía 2 hijos y su esposo Elimelec y Nazajón y Mahalón. Entonces Mahalón siempre le hacía saber que todo lo que hacían ahí era malo, y ella empezó a interesarse mucho porque le decía: ¿por qué me dices que es malo si desde niña a mí esto me lo han dicho que es algo importante, que yo la niña que llevamos es una niña importante porque va a servir como sacrificio? Dijo: no, esos son asesinatos, le decía Mahalón a ella, porque él se había fijado en ella porque era muy bonita. Entonces ella, a escondidas de todos, de los sacerdotes, va y ella habla con él del Dios del cielo, del Dios de nosotros, y ella empieza a sentirse confundida porque todas las cosas que a ella le han dicho, pues entonces no son ciertas. Y entonces le dice Mahalón: todo eso es una mentira, eso que hacen esas son asesinatos a las niñas. Dios del cielo jamás querría que mataran a una criatura para ofrecerla. Ellos están mal y tú también contribuyes. Entonces ella empezó a sentirse culpable y lo veía a escondidas para que él le hablara de nuestro Dios. Total que se enamoran y todo. Y cuando se enteran que ella se veía con él, bueno, pues se los llevan de esclavos ahí a Egipto y matan al papá de Mahalón, a su hermano. Y Mahalón fue el que se salvó, pero al final también lo hieren de muerte. Y antes de que muriera, él se casó con ella. Entonces ella se casó y a los pocos momentos falleció Mahalón.
quedó viuda muy pronto. Entonces ella se tenía que ir de ahí, y su suegra Noemí dijo, me voy a regresar a mi tierra porque ellos eran moabitas. Me voy a regresar a mi tierra, a Judá, dijo. Creo que ya hay trabajo y hay comida, porque ellas habían salido de ahí por una hambruna que hubo en la ciudad. Entonces dijo, yo sin mi esposo y mis hijos, pues me voy a regresar a mi lugar de donde yo nací. Y le dice a ellas, váyanse ustedes con su familia, porque pues yo ya soy una vieja, ¿qué van a hacer ustedes conmigo? Porque ella era una persona muy mayor. Y Orfa le dijo, no, yo me quedo contigo, y Ruth también. Y le dijo, no, váyanse ustedes con su familia y busquen otra vida, porque pues yo ya no, aunque yo tuviera hijos, no se van a esperar a que crezcan para casarse con ellos. Total que Orfa sí se fue, y Noemí le dijo, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar contigo, porque Noemí era una señora grande y sola. Dijo, yo viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esas fueron las palabras de Ruth con su suegra. Y pues la suegra al final pues aceptó que se fuera con ella. Entonces cuando llegan ahí a Judá, ella, ay, esa es Noemí, esa es Noemí. Ay, pero mira que acaba de estar. Y Noemí les dice, no me digan Noemí, díganme amargada, porque mi Dios me ha dejado sin mis hijos y sin mi esposo. Yo ya no soy feliz, mi vida es pura tristeza. Entonces Ruth, como pues donde llegan son unos cuartos ya muy viejos y no había nada, pues era una casa que estaba sola desde hacía mucho tiempo, le dice ella, voy a buscar comida, y ella se va a unos campos, y la dejaban recoger espigas de lo que se les caía a los que andaban cosechando, y ella todas esas espigas las llevaba y molían y hacían la harina y comían. Entonces el dueño de esos campos era Booz, el hijo de Salmón y Rahab. Entonces él la conoce y le dice a los muchachos, y esa, es una que llegó con Noemí, que no sé qué, que no sé qué. Y era guapa Ruth. Le dijo, bueno, déjenla que espigue, que recoja todo lo que se cae. De hecho, dejen que se caiga algo de la carreta para que ella se pueda llevar más a su casa. Entonces él le dice que ahí puede andar, que no se vaya a otros campos, que ahí puede ella llevarse para que coman, y si quería agua, que tomara agua y todo, y le daban de comer y todo. Entonces ella llega con muchas espigas y Noemí se emociona y le dice que, dijo, fíjate que el dueño se llama Booz y que no sé qué, y le dice ella, él es un pariente de nosotros, él, ay, y le empezó a decir que qué bueno, que él era familiar, lejano, pero era familiar y todo. Y ella la ayuda para que en un futuro se case con Ruth. Primero, cuando supieron que era viuda Ruth, le dijo que él quería casarse con ella, pero que tenía derecho un pariente más cercano. Entonces dijo, pues primero voy a hablar con ese pariente si no quiere reclamarte, porque también tenían que quedarse con todas las deudas, con todo lo que equivalía de ella. Y si él no quiere reclamarte, pues yo me caso contigo, pero no me puedo casar antes de ir con él. Total que el otro que fue a buscarlo, Booz a su pariente, y le dijo que si él no quería reclamar a Ruth, que le correspondía, dijo, no, 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 yo no quiero reclamarla, cásate con ella. Y fue de la manera. De hecho, en ese tiempo se daban una sandalia de palabra para que si se hacía para atrás, mira, aquí tengo tu sandalia, tú me dijiste que sí, no había ningún problema, era como una firma. Entonces, por eso Noemí le dijo a Ruth,
En la noche va a haber una fiesta por las cosechas. Tú ve y acuéstate a los pies de vos, que nadie te vea. Y él en la mañana pues ya te dirá qué cosa fue lo que hizo. Y al final se casó con Ruth y pues les fue muy bien porque él era un hombre muy rico. Pero les digo, todo está conectado en la Biblia. Él era hijo de Rahab, la prostituta, y de Salmón, que le anduvo rogando tanto tiempo. Y eso es lo que les quería comentar. Ojalá y les haya gustado mi explicación y me entiendan. Y pues que Dios los bendiga y los guarde. Que les vaya muy bien siempre. Que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Dicen que así debemos de bendecir, dice la Biblia, en Números 7.23. Entonces, saben que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. Y el 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Si les gusta mi video, si quieren darle like y suscribirse, se los voy a agradecer mucho. Que Dios los bendiga y los guarde siempre.